Gracias al Instituto Cervantes por la oportunidad de participar en esta jornada. Creo que tendré que ser la más sucinta de los tres ponentes en este panel, un poco también para daros la oportunidad de preguntar y crear un poco de debate. Estoy contenta de que se haya organizado este panel de esta manera, porque aquí cada uno hemos hablado, yo también ahora, de aspectos diferentes relacionados con la cooperación al desarrollo. Ahora os voy a empezar a explicar el acrónimo este famoso y veréis que esta fundación, esta organización internacional, se dedica a promover cooperación al desarrollo en países en transición y pobres, fomentando el acceso a los recursos electrónicos. O sea, que es completamente una faceta de la que todavía aquí no se ha hablado mucho, pero es fundamental porque seguramente en el mundo de la biblioteconomía, todos vosotros imagino que sois bibliotecarios, prácticamente el impacto de Internet, el impacto del medio digital, de los recursos electrónicos en las bibliotecas, en la labor de los bibliotecarios, ha sido seguramente el mayor en las últimas décadas, ¿no? Entonces, esta es una fundación que precisamente lo que intenta es abordar este tema en los países en desarrollo y en transición, que se quedaron un poco relegados cuando fue la gran explosión de Internet y de lo que es empezar a distribuir información científica, educativa, cultural por el medio digital. De hecho, el acrónimo, que es IFOL, no IFLA, significa Electronic Information for Libraries, ¿no? Información electrónica para bibliotecas, os da ya una idea de lo que hace esta organización, o sea, de todas las facetas, actividades posibles que se pueden realizar en las bibliotecas para fomentar el desarrollo, se dedica a abordar ciertas actividades, las principales, que están relacionadas con el acceso a la información científica. Obviamente estamos hablando de información educativa, cultural, académica y demás. Si veis el lema, no sé si lo veis desde ahí, de la Fundación es Conocimiento sin Fronteras. Y esto tiene en realidad dos lecturas, ¿no? Sin fronteras en el sentido de intentar incluir a los países en desarrollo y en transición, las bibliotecas de estos países, en lo que es la gran sociedad de la información actual, global, moderna, y también sin fronteras porque intenta abordar toda la problemática, todos los impedimentos que existen hoy día para acceder a la información que está en el medio digital. Ahora lo vamos a ver un poco, os voy a contar, bueno, pues eso, muy sucintamente, porque podría estar hablando mucho tiempo de los 6 programas que tiene IFOL para abordar precisamente esta cuestión, ¿no? Cómo se puede garantizar el acceso al conocimiento, significado, información electrónica en estos países a través de las bibliotecas. Como ha dicho Javier, yo ahora mismo me ocupo del repositorio institucional del CSIC, pero he trabajado en IFOL durante más de 5 años y bueno, ha sido una gran satisfacción porque empezó siendo un grupito muy pequeñito de personas que tenían esta sensibilidad de, bueno, ha habido esta gran revolución digital y las bibliotecas de estos países se han quedado como un poco excluidas y bueno, una satisfacción ver que se ha convertido en un referente a nivel internacional, ¿no? Para este tipo de cosas. Bueno, aquí os pongo prácticamente esta idea. Prácticamente es una organización que su trabajo es una combinación, un mix entre biblioteconomía y cooperación al desarrollo. Lo que se hace principalmente es fomentar el acceso al conocimiento, ¿pero por qué? Pues porque se ve que es un medio, o sea, el acceso a la información hoy día es una condición necesaria para garantizar el desarrollo socioeconómico a largo plazo y sostenible en los países. O sea, el acceder a la información es fundamental para que los países se desarrollen. Nosotros, IFOL, trabaja muchísimo, ahora os lo voy a enseñar, con bibliotecas universitarias también, ¿no? Aquí se ha hablado muchísimo de la importancia de las bibliotecas populares, de las bibliotecas públicas, absolutamente. Pero en estos países también hay universidades, que no lo tenemos que olvidar. Son países pobres, son países en transición, pero hay un tejido científico, una comunidad científica de investigadores, hay universidades, hay educación superior. Estas instituciones de educación superior sin acceso a la información más actualizada
a los recursos académicos científicos de calidad y más vigentes son nada. Hay un dicho que no sé ahora mismo quién lo decía, que la biblioteca es la universidad. Una universidad sin una buena biblioteca, sin buenos recursos, es poco. Aquí, al principio había puesto todo el listado de los países, pero eran muchas diapositivas, así que os pongo el enlace por si tenéis curiosidad de verlos. Actualmente, IFOL trabaja en 47 países en desarrollo y en transición. Más o menos os comento, ha habido una serie de oleadas de expansión geográfica, una expansión que continúa. De hecho, hace un par de meses, el último país que ha entrado a formar parte de la red de IFOL es Tailandia. Más o menos puedo comentar que hay una veintena de países del África, casi todo África Occidental, también países del África francófona, Camerún, Mali, Senegal. Prácticamente está toda la antigua Unión Soviética, menos Kazajstán y Turkmenistán. También hay países en el sudeste asiático, Camboya, Laos, tenemos también Nepal, China. En el 2005 se hizo la expansión a Oriente Medio y bueno, también hay muchos países tanto de los Balcanes como lo que es la Europa báltica, ¿no? Entonces, os voy a enseñar aquí un poco lo que ha sido la historia de esta organización. El año pasado se celebró el 10º aniversario, fue fundada en 1999 y al principio esta fundación se ocupó exclusivamente de los países de Europa del Este y Europa Central. Acordaros siempre de lo que os comento, ¿no? La gran motivación de esta organización es intentar abordar los problemas que ocurren en estas bibliotecas con la explosión de lo que es la revolución digital y de lo que es empezar a distribuir la información y el conocimiento a través de Internet. Y empezó IFOL su trabajo abogando, realizando negociaciones para que las bibliotecas de estos países, sobre todo bibliotecas científicas y académicas, pudieran acceder a los recursos electrónicos, para no quedarse relegadas de lo que era la gran revolución digital. De Europa del Este y Central se pasó a toda la antigua Unión Soviética, eran los años en los que ya se había completamente desintegrado la Unión Soviética. ¿Y por qué? Pues porque toda esta región del mundo tradicionalmente ha tenido una infraestructura académica, científica muy importante, pero de pronto hubo el colapso de la Unión Soviética, hubo una gran crisis económica. Empezó lo que llamamos la crisis de las revistas seriadas, unos precios desorbitantes. Bueno, estos países no podían pagar, obviamente, los precios de mercado para acceder a estos recursos. Entonces, un poco la disyuntiva era o pagar este dinero que no se tiene o intentar negociar, hacer una campaña de que estos países no pueden pagar este dineral. De hecho, en todos estos países de la antigua Unión Soviética, de Europa del Este, Central, a través de IFOL fue el primer acceso a EBSCO. O sea, hasta el 98, 99, en estos países no había acceso a EBSCO. No hablo ya de otros recursos ni de otras bases de datos de información científica, EBSCO, que aquí es una cosa absolutamente básica y que se da por hecho. ¿Y cómo trabaja IFOL, ¿no? Desde el principio, y eso era una cosa que también comentó Araceli en su ponencia, se ha intentado fomentar lo que es el modelo consorcial. Un consorcio, sabemos, ¿no?, que es una comunidad, un grupo de bibliotecas que cooperan, hacen actividades juntas. ¿Para qué? Para ser más productivas, para ser más rentables, para ser más eficientes en las actividades que hacen. Si nosotros hacemos como un cuadro clínico básico de cuál es la situación de las bibliotecas en cuanto a lo que se refiere al tema digital, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos normalmente en estos países que, como hay pocos recursos económicos, tenemos bibliotecas que están compitiendo entre ellas para acceder a estos recursos. Por otro lado, tenemos unos precios desorbitantes de las revistas, os cuento, los editores famosísimos científicos que todos conocemos. Por otro lado está el problema del copyright. En el medio digital
las leyes, las normativas, los regímenes de derechos de autor se están convirtiendo cada vez más restrictivos. En países donde las bibliotecas, en muchos de los casos, son la única institución que garantiza el acceso público a todos los ciudadanos a la información, es un gran problema. O sea, hay que abordar el problema de cómo el copyright afecta al acceso al conocimiento. Y por otro lado, ¿qué otro problema nos encontramos en estas bibliotecas? Que si se quieren automatizar, si quieren realmente modernizarse, las soluciones de software propietarias, las licencias son también de un coste impresionante que no pueden abordar tampoco, ¿no? Entonces, a través del modelo consorcial, ¿qué es lo que se ha intentado? Que las bibliotecas en el territorio empiecen a cooperar entre ellas, que es un gran paso. Parece que es una cosa que damos por hecho, pero no. O sea, la cultura de cooperación, de colaboración en el territorio no es una cosa que haya que dar por descontado. Hay que desarrollar esa cultura, no competir entre ellos. IFOL trabaja de este modo con todos estos países, no trabaja con una biblioteca individual y una biblioteca individual, sino que el interlocutor en cada país es un consorcio local de bibliotecas. Son consorcios que depende después ya de la característica del país, pero normalmente incluye la Biblioteca Nacional, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, bibliotecas de centros de investigación. O sea, una variedad. ¿Para qué? Pues porque la idea es llegar a todo el territorio nacional, no quedarse en las bibliotecas de la capital, no quedarse en la Biblioteca Nacional, sino verdaderamente realizar una serie de programas que lleguen a todas. Más o menos esto ahora lo vamos a ver con todos los programas. ¿Cuáles son las líneas de acción principales que tiene IFOL en sus 6 programas, ¿no? Por un lado, hay un aspecto formativo muy importante, os lo comentaba al principio, ¿no? Cuando fue la gran revolución digital, ¿no? De lo que hoy día es la sociedad de la información actual, eso ha tenido un gran impacto en la biblioteconomía, en lo que es el trabajo diario de los bibliotecarios. O sea, los bibliotecarios se han tenido que poner las pilas en tantas cosas, ¿no? Empezar a gestionar bibliotecas virtuales, recursos electrónicos, miles de cosas que antes no existían. Es importantísimo formar a los bibliotecarios de estos países en todas estas cosas para que intenten no quedarse atrás y completamente fuera de lo que son las novedades, el presente y el futuro de las bibliotecas. Aparte de esta acción formativa que se encuentra en todos los programas, IFOL es una organización de gran activismo, de gran organización de campañas, tanto a nivel nacional como internacional, que intentan dar una voz a los bibliotecarios de estos países. O sea, que también se ponga sobre la mesa cuáles son las prioridades, cuáles son los retos, cuáles son los puntos de vista de estas bibliotecas en diferentes cuestiones que están relacionadas con el acceso al conocimiento. También se promueve un intercambio de conocimiento dentro de la red de países que participan en IFOL. O sea, IFOL tampoco se contenta, digamos, únicamente con tener cooperación IFOL Zambia o IFOL Senegal o IFOL Azerbaiyán. La idea es crear como un pool, una cooperación interna para que los consorcios de estos países también colaboren entre ellos. Porque aunque parezca mentira, las bibliotecas de Senegal y las bibliotecas de Moldavia tienen mucho en común, tienen los mismos problemas, exactamente los mismos problemas. Tenemos diferencias culturales y demás, pero todos tienen los mismos problemas. Entonces, el crear, digamos, como una comunidad interna en la que se ayudan, en la que comparten, intercambian buenas prácticas, experiencias, es una cosa también muy útil para ellos. Y finalmente, sobre todo eso es el último programa que os voy a comentar, se incuban proyectos pilotos, ¿no? Se experimenta con cosas nuevas que se pueden hacer en las bibliotecas en torno al tema de los recursos electrónicos. De los 6 programas, básicamente los 2 primeros que se crearon y realmente, digamos, los programas madre, son IFOL, gestión de consorcios, y después el siguiente, que es el de IFOL, licencias, ¿no? Os he comentado que el modo en que trabaja IFOL con todos estos países es teniendo como interlocutor un consorcio local en cada país. IFOL, a través de este programa, ayuda tanto a la creación como al desarrollo de consorcios. Ha habido países en los que no había consorcio,
había únicamente a lo mejor un grupo informal de bibliotecas que querían cooperar entre ellas de un modo más sistemático, y AIFOL ha ayudado mediante formación, mediante pequeñas becas para que empezaran su fase preliminar de organización a que se creasen. También no se queda ahí en crear únicamente consorcios, sino que después en toda su andadura ayuda a los consorcios a que se desarrollen para que se conviertan en organizaciones sostenibles a largo plazo. 5 minutos. O sea que es una cosa fundamental este programa, porque cuanto más desarrollado está el consorcio, más actividades podrá hacer. Otra cosa que os quiero comentar es el programa de las licencias. Este es un programa por el que AIFOL es conocido, sobre todo en estos países en desarrollo, porque hace negociaciones multipaís con los editores y los agregadores de información científica. AIFOL no paga por el acceso a Wiley, Blackwell, EBSCO, Taylor & Francis y todas las cosas que se os pueden ocurrir. Únicamente hace de intermediario entre las grandes casas editoras y estos consorcios, precisamente por esto que os comentaba, que se han quedado relegados al principio de la revolución, que no tienen práctica, que no saben cómo llevar unas negociaciones. Y además, con estas negociaciones se consigue que muchos de estos países incluso accedan a esta información científica gratuitamente o con un 95% de descuento. Esto es precisamente lo que hace a este programa muy conocido. No os puedo comentar, aquí más o menos han hecho una serie de estudios, todos los años se hacen estudios en los que se ven, ¿no?, la cantidad de dinero que estos consorcios ahorran delegando la negociación por las licencias a AIFOL en vez de hacerlo personalmente. Otro programa muy importante es el del acceso abierto. Este fue un programa que empezó en el 2005. Si el acceso abierto es una gran fenómeno, novedad en el mundo digital de los últimos 10 años, todavía lo es más en los países en desarrollo, donde la información, el acceso a la información de pago todavía, sin embargo, sigue teniendo problemas. AIFOL es un gran activista a nivel internacional del acceso abierto. Es, de hecho, uno de los organizadores de la Semana Internacional del Acceso Abierto, que ocurrió ahora en octubre. Os pongo aquí más o menos una serie de logros. Por ejemplo, AIFOL ha estado asesorando las comunidades de bibliotecarios locales de todos estos países, de China, de Ucrania, de Rusia, de Sudáfrica, de Polonia, para que se desarrollasen mandatos a nivel institucional y a nivel nacional a favor del acceso abierto a la información. Estos son estudios que os animo a que miréis, dan una idea muy clara de lo que se está cociendo en cuanto al acceso abierto en estos países. Ya rápidamente, estoy terminando, AIFOL IP, que es Intellectual Property, se dedica precisamente a abordar toda la temática, las complicaciones que hay en torno al tema del copyright, derechos de autor en todos estos países, como formando a los bibliotecarios en temas digitales y también participando en foros internacionales para que se desarrollen leyes más justas en temas de copyright. FOSS es otro programa que lo que hace es fomentar el desarrollo y la instalación de soluciones de software de código abierto en estos países. Obviamente, todos sabemos lo que cuestan los software propietarios para las bibliotecas. Os podéis imaginar que en estos países son humanos. A través de este programa se está desarrollando la instalación de soluciones de software para que tengan los primeros sistemas integrados de bibliotecas, para que empiecen a hacer la automatización de sus bibliotecas, porque antes no podían hacerlo. Otro proyecto, otra iniciativa de este programa es la digitalización. También se estaba comentando aquí el gran fondo patrimonio documental que tienen estos países. Greenstone es una solución de software gratuita para hacerlo. También se están haciendo una serie de proyectos en torno a esto. Y finalmente, PLIP, es que no se ve, Public Library Innovation Program, es el último programa, ha empezado de hecho este año. Y este es el único programa que se ocupa exclusivamente de las bibliotecas públicas.
ya se ha comentado aquí, no lo voy a volver a comentar, la importancia de las bibliotecas públicas populares en estos países, ¿no? Entonces, a través de este programa se dan una serie de becas, ayudas para que estas bibliotecas presenten propuestas y desarrollen proyectos pilotos en los que a través del uso de la tecnología ofrezcan servicios innovadores a sus usuarios para mejorarles la vida. Como ejemplos de este tipo de proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, hay bibliotecas populares que están creando un rincón de e-salud dentro de sus bibliotecas o están creando un espacio público para que los agricultores de la zona puedan ir a la biblioteca a gestionar a través de Internet sus pedidos, su distribución de alimentos. Están a lo mejor digitalizando fondos de memoria cultural, popular y demás. Aquí os quería comentar estos calendarios porque es un programa que está abierto a todas las bibliotecas de países en desarrollo y en transición, no únicamente a los que forman parte de IFOL. Y estos son, en el año próximo se van a dar más becas para este tipo de proyectos. Y bueno, os animo a que visitéis la web. Es una web muy rica de contenido, se actualiza todos los días. Podéis encontrar un montón de información sobre estas bibliotecas en estos países, la situación de la biblioteconomía y de lo que es el acceso al conocimiento en estos países, pero también trata temáticas que son de interés para todos los bibliotecarios, incluso de Europa y de Norteamérica. Y también, finalmente, una newsletter bimensual a la que os podéis suscribir gratuitamente. Da muchísima información también sobre distintos aspectos de lo que es el acceso al conocimiento en el medio digital y también listas de correos de programas y regionales. Muchas gracias.